Buenos días, mi nombre es Vladimir Quines Cárdenas, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería en el Colegio de Ingeniería Industrial y el día de hoy voy a presentar este tema para mi proyecto de mecánica, el cual es el momento de fuerza en una formulación escalar. Bueno, vamos a dejar en claro lo que es el momento de fuerza. El momento de fuerza respecto a un punto eje es la tendencia de la fuerza a ocasionar que un cuerpo gire o rote sobre su mismo punto o eje. Esta fórmula está determinada como el momento de fuerza es igual a la fuerza por la distancia de nuestro cuerpo en cuestión. Bueno, podemos apreciar la fórmula, la cual dice que MO es igual a F por D, que es de lo que estábamos hablando, donde D es la distancia perpendicular al eje que pasa por O y va a la línea de acción de la fuerza. F es la fuerza aplicada y MO es el momento respecto a O. Bueno, también vamos a hablar del esquema de dirección de este tipo de vectores, el cual nos dice que el pulgar especifica la dirección y sentido del vector momento, y los dedos siguen primero la trayectoria de la distancia D y posteriormente siguen el sentido de la flecha, haciendo referencia a un cuerpo que tiene una rotación, como lo habíamos mencionado antes. Vamos a hablar también del momento resultante de un sistema de fuerzas coplanares. En este caso, y como en casi todos los vectores, la suma del momento de fuerza va a ser igual a la suma del momento de fuerza resultante. En todo caso, hablando de unas fuerzas que interactúen dentro de un plano XY, se habla que el momento resultante de estas mismas va a ser igual a la suma de la fuerza por la distancia en la que están suspendidas nuestras fuerzas. En todo caso, las fuerzas F1, F2 y F3, como lo vemos en el diagrama, son pertenecientes al plano XY y podemos calcular el momento resultante de ese sistema de fuerzas haciendo uso de la fórmula que vimos anteriormente. Asimismo, vamos a hablar del producto Cruz. El producto Cruz es una operación de bastante relevancia dentro del mundo de la mecánica y pues vamos a poner un ejemplo, el cual dice que teniendo los vectores m, que es igual a menos 3i menos 2j más 5k y el vector n en cuestión, que es igual a 6i menos 10j menos k, vamos a determinar un producto para formar un nuevo vector. En este caso, no importa las literales, podemos decir que este es el vector A y este es el vector B. Y pues la multiplicación sería m por n, dando lugar a un nuevo vector. Y bueno, en base a esto, vamos a construir un determinante para calcular el producto de nuestros vectores, que se llame por n es igual a un determinante. Bueno, y siguiendo con nuestro determinante, vamos a empezar poniendo los vectores unitarios i, j y k en la primera fila de nuestro determinante. Seguido de esto, en nuestra segunda fila vamos a poner las componentes de nuestro primer vector, las cuales recordamos que es menos 3, menos 2 y 5. Y por último vamos a poner las componentes de nuestro último vector, las cuales recordamos que son 6, menos 10 y 1.
Y bueno, seguido de esto vamos a hablar de las componentes de nuestro vector. En este caso, esta va a ser la componente A de X, B de X, A de Y, B de Y, A de Z y por lo consiguiente B de Z. Y bueno, para calcular el producto cruz únicamente vamos a hablar de la fórmula que está aquí abajo, la cual nos dice que la multiplicación de A por B va a ser igual a de Y por B de Z menos A de Z por B de Y. Esto multiplicado por el vector unitario Y menos A de X B de Z menos A de Z B de X multiplicado por el vector unitario J más A de X B de Y y menos A de Y B de X. Y esto multiplicado por el vector unitario K. Si hacemos nuestra operación, nuestras operaciones, vamos a tener en cuenta que, pues, haciéndolo de este lado, que nuestro producto cruz nos va a quedar como menos 2 multiplicado por menos 1 menos 5 multiplicado por menos 10. Todo esto multiplicado por el vector unitario Y menos 3 multiplicado por menos 1 menos 5 multiplicado por 6. Todo esto multiplicado por el vector unitario J. Por último, más menos 3 multiplicado por menos 10 menos 2 multiplicado por 6 y todo esto multiplicado por el vector unitario K. Y bueno, esto haciendo los cálculos y el análisis nos queda como, pues nos da como resultado que la multiplicación del vector m por el vector n en un producto cruz es igual a 52 y más 27 J más 42K. Y esa es la manera de determinar una multiplicación de vectores utilizando el producto cruz. También vamos a hablar acerca de la formulación vectorial, la cual nos dice que el momento resultante va a ser igual a m o igual a r por f en newton por metro o en todo caso libra por pie. Explicando la fórmula más a detalle, tenemos que r es el vector posición desde O hasta cualquier punto en el que se encuentre la línea de acción de F. F es la fuerza vectorial y MO es el momento de una fuerza respecto a un punto O. Y así es como se calcula. Haciendo pues el uso igual del concepto que vimos anteriormente, que es el producto cruz, tenemos que MO es igual a RY por FZ menos RZ por FY multiplicado por el vector unitario I menos RX FZ menos RZ FX multiplicado por el vector J más Rx Fy menos Ry Fx multiplicado por el vector unitario K. Y pues así, dando paso a esto nos va a dar las coordenadas de nuestro vector. Bueno, igual hablando de nuestro vector unitario. Y bueno, por último vamos a hablar del principio de momento. El principio de momento también es llamado teorema de Varignon. Establece que el momento de una fuerza con respecto a un punto es igual a la sumatoria de los momentos de las componentes de la fuerza con respecto al punto en donde estamos calculando. Por ejemplo, tenemos que los momentos de la fuerza podrían decirse que es F1, F
va a ser igual a F1 más F2. O hablando claro, sería la sumatoria de las fuerzas en un punto. Por así decirlo, F1 por F2 sería R por F, o la sumatoria de R por F más R2 por F2. Bueno, espero que el video les haya gustado. Hasta aquí mi aportación. Gracias por ver.